Dios le bendiga a todos nuestros oyentes que están allá en su casita. Bienvenidos a su programa Mundo Cristiano. Para nosotros siempre es un placer estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios que viva y eficaz y como siempre nuestro hermano Arturo compartiendo con nosotros. Así es, Carlos, muchísimas gracias a todos nuestros amados oyentes y televidentes que nos sintonizan por las diferentes vías, tanto por nuestro canal de Así YouTube, es. Mundo Cristiano y de Play, también por la 105.5, aquí a la ciudad de La Romana. Recuerdo que estamos ubicados en el este de la República Dominicana y nosotros, como siempre, Carlos, decimos e informamos Así es. con relación a lo que tiene que ver La vida de la iglesia. Sí, ciertamente, la vida de la iglesia. Y nada, queremos felicitar a todos los locutores, los Sí. locutores. Ayer, el Día del Locutor, Carlos Ávila, 18 de abril. Y también el día del cumpleaños del hermano Arturo Peguero. Usted sabe. Me Cuando robó usted- porque yo iba a decir que el día de ayer nuestro hermano Arturo también cumplía años. ok. Y hermano. felicidades. Sí, cuando ustedes vean al hermano Arturo, Usted lo felicita. Sí, usted le saluda. El hermano Arturo, él está de cumpleaños. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que un año más de vida Sí. que Dios te brinda y que podamos estar en los caminos correctos. Ciertamente, así es, que le damos la gracia al Señor. Y nosotros siempre decimos que eso se tomó ese día, es por el día que fue el primer examen de radiofonía, que fue un Así es, 18 de abril, así por es, eso se así toma el día del locutor un 18 de abril, ¿no? Así es, así. Así que ya ustedes saben. Y nada, señores, queremos también decirle que nosotros tenemos nuestros cultos los domingos a partir de las 8 de la mañana, iniciando con nuestra escuela bíblica. Y ya a las 10 de la mañana continuamos con nuestro culto de acción de gracia. Nosotros terminamos con el capítulo 12, estamos hablando del cuerpo de Cristo en la tierra, Así es. que no es la hostia. La iglesia. Sí, la iglesia. Es la iglesia. Así que ya usted sabe, ya entramos al capítulo 13 para el domingo, que estaríamos hablando con relación al amor. Así Y es. así que ya usted sabe. Y por ahí arrancamos. Ajá. Entonces, recuerde también, nosotros tenemos los días martes, son estudios bíblicos, verdades bíblicas. Nuestro pastor, a cargo del pastor Alvin Carrasco. Y recuerde también que nosotros tenemos los días lunes, miércoles y viernes nuestro culto de oración por los Zoom a las 9 de la noche. Así que esas son informaciones que nosotros les damos a todos ustedes. Queremos también invitarle a que usted pueda sintonizar las mujeres de nuestra congregación, mujeres de la Iglesia de Dios de la Profecía, en la persona, el Ministerio de la Iglesia de Dios de la Profecía de Mujeres, en la persona de nuestra hermana Wendy Jiménez, Laura Rodríguez y dos invitadas especiales como nuestra hermana Ingrid Michelle, nuestra hermana Yudelka Santos. Estuvieron con un programa excelentísimo, Carlos, así que usted puede sintonizarlo y puede expresar su opinión. Y puede buscarlo en YouTube, Ciertamente. buscarlo y compartirlo. Lo más importante es que también esas cosas importantes que nosotros consumimos, ¿verdad? Que sirven de aliento, que sirven de apoyo a nuestra vida cristiana, que también podamos pasarla para que sea de bendición a otras personas. Claro. Comparta el contenido. Ciertamente, así que ya usted sabe. Y nada, Carlos, saludamos a todas las personas que en sintonía están con nosotros y todas las personas que están en una fecha especial, como en el caso de nuestro hermano Arturo Peguero. Vamos, le enviamos saludos a nuestro hermano Arturo Peguero, que está de cumpleaños, a otras personas más que pudieran estar celebrando algún tipo de fecha especial. Así es. Entonces, Carlos Ávila, en el día de hoy queremos tratar un tema. El tema que está es un tema tremendo, Sí, Carlos. claro. Los deseos desordenados del hombre. Y es bueno porque a veces desconocemos o damos por hecho esas cosas. Sí. Y a veces estamos pasando por situaciones y no así nos damos es. cuenta que posiblemente no estemos agradando a Dios. Ciertamente, esos Sí, son sí. temas que te despiertan. Sí, y nos pone alerta, ¿verdad? Exacto. Hay que tener cuidado. Claro que sí. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar de los deseos desordenados del hombre. Y vamos a hacer el planteamiento, Carlos Ávila, con relación a lo que es la definición de deseo. Así es. Tú tienes, mira, la RAE da una definición de deseo como movimiento afectivo hacia algo que se apetece. Tan sencillo, así una definición sencilla ellos lo dan. Y aquí tengo una que de Philip Corter, ¿sabes? Que es uno de los padres
sociología, ¿verdad? Dice, las necesidades se convierten en deseos cuando se dirigen a objetos específicos que podrían satisfacerlo. Ok. Es decir, que cuando tienes una necesidad y piensas en saciarlo con algo, eso es un deseo. Ok, pero hoy día tú sabes que ahí las publicitarias están Sí. Eso es lo que mueven. enfocados en crear necesidades. O sea que eso es un tremendo... Realmente existen, porque las necesidades son parte del ser humano. Ellos lo que le ponen cara. Ok. Le ponen a esa necesidad que sientes, ellos le ponen un nombre. Ok. Y la persona piensa que la puede esa necesidad saciar con ese. Que no son necesidades que no, básicas, que exactamente. puedes convivir sin ellas, pero Pero ellos le ponen esa cara a esa necesidad. Ok, y la Te convierten sientes solo, prácticamente... te sientes solo. Entonces te creo y te digo que tú en las redes sociales puedes conseguir sentirte acompañado. Ok, y ahí entonces Y ahí viene... entonces entra otras cosas, sí, ese no, deseo. y crea el individualismo que hoy existe. Y al final entonces se pudiera convertir en un problema, entonces hasta ¿cómo diríamos? Una enfermedad, Egocentrismo. egocentrismo, vicio, muchísimas cosas parten de esa pequeña necesidad que entonces le ponen ese deseo. Ok, perfecto. Por eso está bueno, personas expertos en la materia, como es hermano Carlos, experto en lo que es el área de la publicidad, y la publicidad se enfoca específicamente en estimular Sí. ese tipo de, ¿verdad?, podríamos decir, de necesidades que pudieran haber en un momento dado, o creadas como en un momento dado se hace. Carlos, mira, nosotros hemos entendido que lo que sucede con lo que es el hombre, las estimulaciones que vienen foráneas de fuera, que hace... Que somos bombardeados. Somos bombardeados continuamente. Dicho sea de paso, hay una anécdota, yo no sé si te la he dicho, que en una ocasión una persona estaba con un deseo de tener un terrenito. Él no, yo me conformo con tener, yo necesito un terrenito solamente, un terrenito, y una persona con mucho, un terrateniente es una persona con muchos terrenos, lo escuchó y dijo, mira, te voy a poner a hacer una propuesta. Todo el terreno que tú puedas abarcar corriendo y le pone como meta hasta que el sol se oculte, será tuyo. Y él comenzó a tomar todo el terreno, y él corrió tanto, y cuando vio que ya el sol se iba a ocultar, salió huyendo porque tenía que, si no, para coger más. Exactamente. Cuando llegó, corrió tanto que le dio un infarto y murió. Entonces alguien que estaba por ahí va, y entonces, ¿y cuánto terreno cubrió? Dice el otro, 7 metros solamente para enterrarlo. O sea, murió porque ahí entonces codicia. Exactamente. Sí, ahí la codicia entró a ser parte de su vida. Y eso es y lo me que resulta, Arturo, cuando niño veía un programa, siempre en mi casa, en la casa de mi abuela, que ponían ese tipo de programas con mis tías, ¿verdad? Y veía un programa que era como de premios, y las personas le decían, mira, tú vas descubriendo qué hay en la pared y te vas ganando cantidades de dinero, pero resulta que ellos iban ganando, pero llegaba un punto donde el presentador le decía, mira, si te quedas hasta acá, te llevas lo que te has ganado, pero si continúas, los pierdes todo. Así es. Casi el 80% de las personas continuaban. Y yo me preguntaba, wow, pero no piensan, si tú entraste sin nada, párate ahí y continúa. Lo que pasa es que la codicia te mueve incluso a no pensar en las posibilidades. Exactamente, y eso es así. Entonces, Carlos, ¿todos los deseos son malos? No son malos. No todos los deseos son malos. El resultado sí pudiera ser malo. ¿Cómo lo manejas? Exacto, porque hay deseos piadosos como el deseo de amar a mi esposa, el deseo de amar a mis hijos, criarlo en el temor del Señor, el deseo de trabajar, de comer, esos son deseos de socializar, piadosos, de compañía. Eso tiene, inclusive de yo poder comprar un buen libro, de ir de viaje, eso es un deseo, vamos a decir, ahora donde pudiera radicar la situación es que ese deseo pudiera llevarme ¿verdad?, a obviar algunas cosas o ocuparlo con otras cosas, ¿verdad? Que ocupa un lugar donde no debería. Un lugar que puede convertirse en idolátrico, que ya cuando yo hago lo que sea por conseguir eso, entonces ahí es un problema. O que cuando yo me molesto cuando otro lo consigue y yo no lo consigo. Así es. Eso son indicativos de donde hay ese deseo está teniendo algún tipo de, vamos a decir, estrago en nuestras vidas, en nuestra manera
de vivir. Y nosotros podemos darnos cuenta de qué sucedió, por qué se llaman deseos desordenados. La Biblia tiene también forma de llamarle, que tú ahora mismo hablaste de la codicia. La codicia le llama a la Biblia a eso codicia, desde el hecho de tener cada día, querer tener más, sí. más. De hecho, hay una frase muy acuñada hoy día que se usa mucho: voy por más, vamos por más. Y eso No es, te conformes. vamos por más. O Y sea, esa es la ideología ahora que se cierto. predica y que está en los medios de comunicación. Tú Vamos mereces por- más. Exacto, y vamos por más. Y Aunque- entonces, vean acá, o sea, no, eso lo que la palabra me dice, que yo debo estar contento con lo que tengo ahora. No dice que me estoy conforme, no, contento en lo que tengo ahora, porque es el problema del ser humano, es que está el querer, está detrás de eso que quiere, y cuando lo obtiene entonces ya no se siente satisfecho, no se siente pleno, y es como un correr detrás del viento, como decía Salomón, Salomón en Eclesiastés. Dicho sea de paso, él dice que la persona que está detrás del deseo de enriquecerse, de tener dinero, nunca se saciará de Sí, dinero. porque Eso nunca lo dice se la llena, palabra. nunca se llena. En Génesis 3:6, ahí comienza todo, Carlos. Sí, y para allá, basado en lo que dijiste, he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Ajá. Filipenses 4:11, es importante Exacto. eso. Sí, excelente. Es importante. Ujú. Entonces, Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de sus frutos y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Fíjate ahí donde algo codiciable, o sea que Y que era bueno para comer. Tenían esa necesidad. no, ahí es donde voy. Las necesidades de Adán y Eva estaban cubiertas todas, no tenían necesidades ningunas, todas estaban cubiertas. Ahora, ¿qué hizo Satanás para lograr, vamos a decir, provocar en Eva esa necesidad? Él lo que hizo fue que no vamos a decir, tergiversó la imagen de Dios y dijo: con que Dios os ha dicho que no comeréis de ningún árbol. Fíjate cómo introduce, y ahí entonces comienza el conversatorio. Entonces, no, eso no es. Lo que sucede es que el día que ustedes coman esto, ustedes seréis como Dios. Así es. Entonces, el hecho que logró que, ser como Dios, es lo que no quiere, que nosotros seamos como Él. Entonces, eso despierta el interés Un deseo que hay en el hombre. de querer, de querer controlar. Entonces ahí es que el hombre toma, desobedece, y de ahí ustedes conocen toda la historia de qué ha sucedido. Ese querer, ese deseo, entonces nos ha llevado, muchas personas ha llevado a que el caso del deseo financiero, el deseo de la riqueza, podemos ver el caso ahí, ejemplo de Acán, Carlos Dávila, que tú lo tienes en Josué capítulo 7, que en la definición, vamos a decir, en el testimonio de Acán, en el capítulo 7, el versículo 21, que con relación al manto que él toma, que fue una orden que Dios le da al pueblo cuando hacen la invasión a Jericó, que dijeron que no tomaran del motín allá, no tomaran nada. ¿Y qué pasó allí con Acán? ¿Qué fue lo que él hizo? Dice, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Fíjate que Se llenó de codicia. ¿Y por dónde entró? Por los ojos. Lo vio. Y tenían un mandato, claro, y si cojan todo, pero eso no. No. Ahí en Jericó no había. Entonces, ¿qué sucedió? Que ese pecado que inicia con un deseo que provocó en el pueblo. Lo que provocó en el pueblo fue que el pueblo perdió la guerra contra un pueblito pequeño, diminuto, llamado Ai. Inclusive de una manera deshonrosa, porque salieron huyendo. Pero no solamente provocó ese deseo, provocó eso, sino que también provocó la muerte de él y la muerte de su familia. Fíjense que por el deseo de las riquezas, ¿qué puede suceder? ¿Qué pasa cuando el hombre
el deseo, Daña, ¿verdad? o sea, que tiene un deseo de enriquecerse, un ejemplo moderno. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con el hombre? Comienza a descuidar las cosas que sí son importantes. Ojo, es decir, es que el deseo entra en problema cuando tú comienzas a quitarle el lugar, la prioridad. Cuando la prioridad es otra, entonces no le das prioridad a lo que sí realmente es importante, porque incluso amar tu familia te da la responsabilidad de salir a proveer a tu familia. Ciertamente. Ahora, cuando el proveer se vuelve más importante que amar a tu familia, ahí hay un problema. Exactamente. Y vemos en este caso que un ejemplo, yo tengo acá la cita de Proverbios 20:13 que dice: no ames el sueño para que no te empobrezcas, abre tus ojos y te saciarás de pan. Diciendo a nosotros que no seamos dormilones, pero el deseo de dormir es bueno. Descansar es bueno. El problema es que cuando llega a un nivel de que me está impidiendo otras cosas de prioridad, entonces pecaminoso. es pecaminoso. Claro. La intensidad, es decir, el deseo en sí no es malo, sino el resultado de lo que estoy haciendo por suplir ese deseo. Ciertamente, porque tenemos deseos que son piadosos, pero esos deseos piadosos pueden convertirse en pecaminosos si esa intensidad, ¿verdad?, sobrepasa los límites que nos da la palabra del Señor. Entonces, ahí donde está, pero ahí está, ejemplo, el deseo, mencionamos ejemplo, ¿verdad?, de acá en el deseo de enriquecerse, pero ahí está el deseo sexuales, como También, pasa con el rey David. Cuando David tenía que ir a la guerra, se queda en su casa y él paseándose en la terraza, alcanza a ver a Betsabé, y eso alimenta. Y dicho sea de paso, tú lo puedes leer, Carlos, ¿qué hizo? Que inclusive le dicen quién es, y aún así él no tempera la definición que le dan, quién es ella. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terreno de la casa real. Y vio el techo de la casa real, y vio una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por ella y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elías, mujer de Urías Eteo. O sea, le dijeron que estaba casada. Pues entonces, pero ese deseo fue tan que con toda su influencia, con todo su poder, como quiera él tomó esa mujer. ¿Y qué provocó eso? Todo un desastre. Incluso para toda su generación. Claro, asesinato, porque intelectualmente fue el autor intelectual de Urías, también engaño, o sea, cuántas cosas conllevó. Y luego David pagó esas cosas. Es decir, que incluso ese pequeño deseo, pudiera decir pequeño, lo llevó a ser asesino, pero luego también incluso con su legado, a traer represalia luego en su familia. Ciertamente. Y es importante, Arturo, es que el desear, el deseo del hombre, del deseo fisiológico de estar con una mujer, lo tenemos los hombres, lo tenemos las mujeres también, de estar con tu esposa. Eso lo puso Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo lo suplimos? Es el pecado. Ahí donde está el pecado, porque David tenía muchas mujeres y ese deseo que tiene como hombre de estar con una mujer podía suplirla con sus mujeres. Así es, y ese deseo que se torna insaciable, porque fíjate que Salomón tenía ¿cuántas esposas? Tenía 700 y 300 concubinas. Entiéndase que 999 para él no le eran suficientes. Él tenía que durar 3 años para poder estar con cada una. Bueno, claro. Entonces todo ese tipo de cosas vienen por el deseo del hombre, ese deseo desmedido, ese deseo desordenado que es provocado por el pecado que mora en nosotros. A veces he escuchado pastores decir que personas cuando vienen a los pies del Señor, que se convierten, Carlos, entienden de que los deseos van a desaparecer, que van a ser reprendidos. Inclusive he escuchado a pastores decir: mira, yo voy a tener que orar por impotencia para que dejen de venir a donde mí, porque ellos entienden que cuando yo me convierto al Señor, esos deseos van a desaparecer en caso del hecho de querer. Pero, ejemplo, Carlos, inmediatamente, vamos a poner un ejemplo aquí, un ejemplo moderno. Yo que estoy en una de las plazas comerciales de nuestra ciudad, La Romana, y a través del rabillo de ojo yo veo una joven que alcanzo a una joven que está muy mal vestida y es muy bonita. Y comienza a despertar ese deseo ¿verdad? De yo volcarme a mirarla. Así es. Ya yo pequé con eso. Ahí, ¿tú entiendes? Y dice, y sí, hay un versículo porque incluso Jesús le dice. Sí, pero hay donde la codicia. si yo
¿verdad? Ese, Si el deseo lleva a esa... a yo volver y mirar y quererla, ahí y entra. quererla. Pero si yo estoy luchando y veo con el rabillo del ojo que está muy mal vestida, cuando yo digo mal vestida, que usted sabe a lo que me estoy refiriendo, y estoy luchando y lo que hago es que salgo, doy la vuelta y cojo el otro pasillo, entonces no. Tiene dominio propio. Estoy, el dominio estoy propio trabajando. imperó. Exactamente. Y el dominio propio funciona cuando estamos conscientes de nuestra debilidad. Claro. Que por eso son estos temas. Es para que entendamos que nosotros como cristianos, que somos transformados, Dios está en nosotros, pero ese camino es un camino de santidad. Es el camino de la santidad, es el camino de nosotros cada día acercarnos más a Jesús. Y para acercarnos debemos de reconocer las cosas que están en nosotros y pedirle a Dios por medio de su palabra que la vaya trabajando. Lo que no se considera aceptable es que nosotros tengamos las mismas debilidades de hace un año. Eso es imposible. Incluso todo lleva un proceso, pero debemos de ir mejorando cada día. Yo tengo que sentirme mejor cada día como cristiano, más santo, más cristiano, que esté más cerca de Dios. Y entiéndame la palabra de más santo, es más cercano a las cosas que Dios espera de mí. Sí, claro. Porque ya somos santos. No, claro que sí. Mientras más tú te acercas al Señor, más pecaminoso te ves, porque más de perfecciones ves en ti. Exacto. Y entonces comienzas a trabajar esas cosas. Sí. Entonces, lo que ha hecho un evangelio tradicional, vamos a decir que le dicen... ¿cómo que se le dice como rajatabla? RT. RT, ese evangelio así muy tradicional, que lo que hace es hacerte a ti creer que ya tú te la ganaste toda. No, que y no cuando viene, Satanás te agarra y te defifarra porque tú no estás consciente de que tienes que alejarte de muchas cosas que están en nosotros y que debemos de, por vía del Espíritu Santo, de trabajar en esas cosas para acercarnos más a Dios. Entonces, cuando tú vienes y crees que ya eres todopoderoso, te metes en un bar después de 3 meses de haberte convertido. O te va a un resort donde hay en el área de los trajebaños más calientes. Entonces, cuando aún no estás preparado de esas cosas. Entonces tú sabes lo que va a suceder. Como dice el mismo proverbio, que una persona, no es posible que una persona camine por las brasas encendidas y no se queme. Entonces esos son de los datos. Ahora, ojo, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Carlos, desaparecen esos deseos pecaminosos. Lo que aparece es la capacidad del dominio propio, de entender de que tienes ya un deseo de que el deseo que impera en ti es agradar a Dios. Ese es el cambio de un impío y un creyente. Pero también van a estar los deseos al acecho. Sí, no, van a estar ahí, ¿no? Y es que tú vas a luchar, porque dice Pablo que entramos entonces en una pelea, lucha, una lucha, porque es que la pelea no necesitaríamos el Espíritu Santo si fuéramos ya transformados. El Espíritu Santo está en nosotros para decirnos por dónde caminar, porque sabe que en nosotros está la tendencia de hacer las cosas incorrectas. Entonces, Él nos va moldeando y nos va diciendo, mira, Carlito, por este camino, pero hay un deseo en mí y también debe de haber una capacidad en mí de desechar esas cosas. Una recomendación que yo siempre he dicho cuando era adolescente, que bueno, cuando ya yo decidí, tengo que tener novio, ya tú sabes que comienzan todas esas hormonas, todas esas hormonas a salir y esas cosas. Yo lo que veía a la mujer era de acá arriba, del hombro para arriba. Ok. Yo veía a la mujer, y entonces, porque entendía la condición de que eso me podría llevar a pensar lo que no debería de pensar cuando debería estar pensando en otras cosas más correctas. Ciertamente. Y tú sabes, dependiendo del trasfondo de donde yo venga, yo voy a luchar o no. Sí. Si una persona viene de un trasfondo, vamos a decir, alcohólico, va a tener mucha lucha y posiblemente, si vengo de un trasfondo donde vi mucho exhibicionismo, posiblemente esa mujer quiera tener ese deseo de controlar a ese hombre a través de lo que se pone, a través de lo que usa. Y de manipulación también. La persona que viene de un ambiente de manipulación y pasa a la iglesia y quiere... Ciertamente, inclusive puede llegar al quirófano para ponerse en áreas donde él entiende que necesita ponerse cosas, en las áreas de los glúteos, aquí en la pectoral, porque necesita, si son los varones, yo necesito tener más porque quiero ese deseo de tener más y usan todo tipo de estimulaciones anabólicas para lograr eso. Pero usted, con todo eso, hay deseos, como decimos nosotros, piadosos, deseos que son pecaminosos. La palabra del Señor nos da esa capacidad de nosotros sopesar. ¿Y qué debemos de hacer cada día más, como tú decías? Reconocerlo. Primero es reconocerlo, que tenemos deseos pecaminosos, entenderlo. Y segundo, nosotros comenzar a trabajar mentalmente, renovar nuestro entendimiento para que podamos... Así es. La Biblia viene siendo como un tomógrafo. Tú sabes que tengo...
ya para terminar, el Ajá. tomógrafo lo que viene es lo que hace la Biblia, que nos pone a nosotros y nos dice los problemas que tenemos, entonces debemos trabajar con esa indicación. Así es, así es. Y recuerda que nosotros lo que somos es como un software nuevo que nos han instalado y el virus del pecado siempre está al acecho tratando de tumbar el sistema operativo para subir Sí, el sí, otro. así es. Eso es lo que pasa. Dios le bendiga, Dios le guarde para su amigo y hermano Arturo Peguero. Ha sido un placer. Nuestro hermano Carlos Ávila, mañana estarán los caballeros por acá. Dios bendiga, Dios le guarde.